Nayib Bukele volverá a ser candidato a la presidencia luego de que este fin de semana la militancia del partido Nuevas Ideas lo designara como su candidato a la presidencia para las elecciones de febrero de 2027. Mire, señor Bukele, me enteré que usted se va a reelegir en las próximas elecciones presidenciales de El Salvador. Y le quería comentar que si por casualidad no las gana, o usted siente que los salvadoreños no lo quieren, no lo están apreciando como debe ser, como usted se lo merece, allá en Venezuela le podemos dar una casita, ¿oye? Una casita que se llama Miraflores. ¿No se puede venir para acá, para Venezuela? ¿Ah? Debería venirse una temporada. Aquí lo queremos bastante. Lo amo demasiado, mira, su gestión es lo más bello que ha hecho. Aquí estamos, todo el mundo aquí en Venezuela dice, viste a Bukele, viste como lo que Bukele es el mejor presidente. Y ahora que los venezolanos, después de 27 años, con el fracasado régimen que han tenido, imagínense ustedes, ahora sienten por fin, tenemos un presidente, como nos dice por aquí de acá, se nos los prestan por un rato. Es de ustedes, por supuesto, pero la ilusión está allí y me gusta también que el mensaje terminó siendo en que ojalá nosotros tengamos algún día un líder así. Hay que apostar en que nosotros más bien aprendamos a escoger, que es muy importante. Y por aquí yo quería mostrarles este video, este comentario, que yo siempre les digo que es bastante común, esa comparación que siempre algunos progres, algunos por allí que están en contra del presidente Nayib Bukele, utilizan esto para atacarlo. Y es que vean aquí el comentario de Carolina que decía: países con reelección indefinida en América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Que quede muy claro en qué club está ahora Nayib Bukele. Este es un comentario que se hace bastante por allí de aquellos que les arde la buena gestión del presidente Nayib Bukele, que quieren meterlo en el mismo saco de la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Venezuela, algo por lo que ya hemos visto muchísimo, incluso el mismo pueblo venezolano nos dice que para nada se parece al régimen, por ejemplo, de Venezuela. Es que Bukele es increíble. Yo estoy impactada de verdad lo buen presidente que es ese señor. O sea, yo estoy completamente impactada cuando de verdad un presidente sirve, inclusive ayuda tanto a su país como ayuda al exterior y hace las cosas bien. O sea, este señor es increíble. Mis aplausos y mis respetos para Bukele. Nosotros en este canal hemos dado justamente esa batalla para exponerlo. Pero ellos siempre quieren decir que en El Salvador hay una malvada dictadura cuando es el país que más apoyo tiene de su pueblo y que cada vez va sumando más respaldo internacional. El presidente de El Salvador respondía: también la tiene Canadá, la reelección indefinida, también la tiene Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre muchos otros países, pero la idea es que suene mal. Ya saben que ellos se les hace más fácil decir que Bukele es literalmente lo mismo que Daniel Ortega o Nicolás Maduro. La idea es que suene mal. Bukele se burla de los zurdos que lo atacan por la reelección. Aquí está noticia que nos dice: el presidente Nayib Bukele sepultó con datos y una dosis de ironía las críticas de la oposición que intenta equiparar su derecho a la reelección con la dictadura de Venezuela y Nicaragua. El mandatario salvadoreño destapó la hipocresía progre al recordar que potencias del primer nivel como Alemania y Reino Unido, Japón, comparten el mismo sistema. La idea es que suene mal. Esto justamente es lo que ellos siempre intentan, desprestigiar el trabajo de Nayib Bukele y compararlo con estos regímenes. Si es así, si el presidente Nayib Bukele se parece a estos gobiernos a los que la región, a los que los venezolanos, por ejemplo, aborrecemos, porque tenemos a los venezolanos justo pidiendo un presidente como él. Y cónchale, muy agradecida con el presidente Bukele, dígale que lo quiero, lo amo demasiado, mira, su gestión es lo más bello que ha hecho. Aquí estamos, todo el mundo aquí en Venezuela dice, viste a Bukele, viste como lo que Bukele es el mejor presidente. Y estoy muy agradecida con estas personas que están viniendo de El Salvador y con el presidente que vinieron a prestarnos el apoyo y la ayuda aquí con mucho cariño. Gente muy humana y muy humilde. Estamos muy agradecidos los hermanos venezolanos con ustedes. Estoy agradecida con el presidente Bukele, con este apoyo grandemente que me ha dado con mi nieto, debido a que vine con una situación y resulta que mi nieto tenía otras cositas y de verdad este apoyo ha sido increíble, aunque todavía nos faltan unos estudios por hacer, pero estoy sumamente agradecida, de verdad. ¿No se puede venir para acá, para Venezuela? Porque tenemos a los venezolanos diciendo que él es el mandatario que les encantaría tener en Venezuela. Ese es el mejor presidente por ese apoyo, porque han podido ver, porque cuando yo les hablaba de este tema, cuando muchos venezolanos quizás
no están muy enterados de lo que pasa en El Salvador, pero cuando llegó ese contingente, cuando vieron todo ese apoyo, simplemente se investigaron un poco de lo que está pasando allá en El Salvador, se habrán dado cuenta de la increíble transformación que está haciendo el líder salvadoreño por allá. Y aquí tenemos esta noticia que nos habla justo de la reelección, porque ya muchos medios están comunicando esta noticia. Unos pintan, por supuesto, como el autoritario Bukele que está violando la democracia, y otros nos comentan la información. Hay que recordar que Bukele puede participar y optar a la reelección por tercera vez consecutiva, luego de que hace un año la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista reformara la Constitución y eliminara todas las barreras que había para que se permitiese la reelección indefinida. Ahora este plazo de la presidencia va a ser de 6 años, porque en esas reformas los diputados ampliaron de 5 a 6 el número de años del periodo presidencial. Hay que decir que en el caso del presidente Bukele goza de amplios niveles de popularidad, y según las últimas encuestas, si las elecciones fueran el próximo domingo, ganaría con un amplio margen. Mucha de esta popularidad, de este apoyo que tiene el mandatario, están derivados de las medidas de seguridad que han sido criticadas por organismos defensores de derechos humanos, tanto local como internacionalmente. Sin embargo, la gente en El Salvador, quienes votan y quienes deciden, pues apoyan este tipo de medidas. Es muy importante lo que nos comenta en este momento, y que él hace y comenta precisamente lo que para mí es lo más importante. ¿Quiénes están cuestionando esto? Organizaciones de derechos humanos, los progres, por allí la izquierda. Curioso, porque justamente ellos no decían mucho de Nicolás Maduro, no dicen nada de la dictadura de Nicaragua, de eso no dicen nada. Pero cuando Bukele va a participar en la reelección, que de paso va nuevamente a someterse a unas elecciones, a las votaciones, y todos sabemos que tiene la mayoría rotundamente, que tiene el respaldo completamente del pueblo. El pueblo va a elegir, el pueblo va a votar. El pueblo, que es el más importante, no la opinión de los defensores de derechos humanos, no la opinión de todas estas organizaciones, sino el pueblo. Ellos tienen el poder de dejar a Bukele allí y que continúe gobernando, que es lo que todos sabemos que va a pasar. Mientras muchos políticos llegan al poder para enriquecerse, Nayib Bukele llega a dar un nuevo paso para seguir gobernando El Salvador. El presidente inscribió oficialmente su precandidatura para buscar un tercer mandato presidencial en las elecciones del 2027, acompañado nuevamente por Félix Ulloa, su fórmula vicepresidencial. La inscripción fue presentada ante el partido oficialista Nuevas Ideas, luego de las reformas constitucionales que permiten la reelección. Y aquí es donde cada quien sacará sus propias conclusiones. Hay quienes cuestionan que un presidente permanezca tantos años en el poder. Es un debate válido y que seguirá existiendo. Pero también hay otra realidad imposible de ignorar. Los salvadoreños respaldan a Bukele porque durante los años de su gobierno vieron cómo un país que durante décadas estuvo secuestrado por las pandillas recuperó buena parte de su seguridad, pero también atrajo inversión y ejecutó obras que parecían imposibles de llegar. Si un gobernante sigue demostrando resultados, trabajando por su país y cuenta con el respaldo de la mayoría de sus ciudadanos en las urnas, vale la pena que tenga la oportunidad de continuar. Al final serán los salvadoreños quienes decidan si quieren que Bukele siga escribiendo un nuevo capítulo en su país o si consideran que es momento de un cambio. Esa decisión, como siempre, le corresponde únicamente al pueblo. ¿Qué opinan ustedes? Les pregunto a ustedes, ¿qué opinan ustedes? También una importante pregunta. Si no estuviera Bukele, si no estuviese Bukele allí, ¿quién podría llenar ese espacio? ¿Quién se podría elegir? Si Bukele no hubiera tomado si desde el Parlamento, desde el Congreso, desde la Asamblea, no se hubiera tomado esta medida de aplicar la reelección, ¿quién podría participar por el presidente Nayib Bukele? Sabemos lo que hay del lado de la oposición, sabemos que esa gente no está preparada para esto, sabemos lo que hizo en años anteriores. Pero entonces la pregunta es, ¿hay alguien más por quien confiar que no sea Bukele para levantar el país así como ha estado haciendo? Los inversionistas confiarían en otra persona que no fuera Bukele, teniendo en cuenta que ha demostrado tener esa visión para levantar el país. Estas son preguntas muy importantes que hay que hacerse. ¿Por qué razón los salvadoreños siguen confiando? Porque consideran que es la única persona que tienen por allí que está levantando el país realmente, que tiene una visión completamente diferente. Y yo creo que esto está pasando precisamente en toda la región. En toda la región están apostando por esos liderazgos porque lamentablemente lo que vendría siendo la política convencional ha defraudado y ellos prefieren su negocio de la política, de sacar un lucro del Estado, y esto ha destruido precisamente la perspectiva de la gente de confiar nuevamente en estos políticos si apuestan
por gente nueva, gente que demuestra que sí puede resolver, como el presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños, en este caso, cuando encuentran a un líder que realmente da resultados, que hoy en día es bastante difícil conseguir a un político que realmente esté haciendo lo correcto, cuando lo encuentran, por supuesto, no lo quieren dejar irse. Hasta ahora los venezolanos también, teniendo en cuenta estas semanas que los ha apoyado, ya están diciendo préstenlo, no podemos hacer algo para que sea nuestro presidente. ¿Y por qué? Por sus resultados, por su buena gestión. Aquí, por ejemplo, tenemos esta noticia. El medio español El Economista destaca que gracias a que El Salvador se posicionó como una potencia turística, la economía nacional también refleja un crecimiento acelerado. El desplome histórico de la criminalidad ha convertido al país en potencia turística regional, atrayendo a más de 4 millones de visitantes. Estos son los resultados que siguen haciendo que el pueblo salvadoreño confíe en su presidente y que quieran seguir apostando por él. Veamos. ¿Puede un país pasar de ser uno de los más peligrosos del mundo a convertirse en una potencia turística? El Salvador quiere demostrar que sí. La economía salvadoreña está creciendo por encima de lo previsto y uno de los principales motores es el turismo. Tras el fuerte descenso de la criminalidad en los últimos años, el país ha batido récords de visitantes internacionales. En 2025 recibió más de 4 millones de turistas, una cifra cercana al número de habitantes del país, y todo apunta a que 2026 volverá a marcar un nuevo máximo. Según el Banco Mundial, la mejora de la seguridad ha fortalecido la confianza de empresas e inversores, impulsando también la construcción de hoteles, viviendas e infraestructuras como el nuevo Aeropuerto Internacional del Pacífico. El crecimiento económico alcanzó el 4% en 2025 y en el primer trimestre de 2026 rozó el 5%, superando las previsiones de organismos internacionales. Vean ustedes esta noticia. Esta noticia es parte de las noticias que siguen demostrando por qué los salvadoreños siguen apostando por él. Aunque evidentemente El Salvador todavía tiene dificultades, todavía tiene que mejorar en muchas áreas. Recordemos, son 7 años la gestión del presidente Nayib Bukele. Los venezolanos, con todo el potencial, con todos los recursos, con todo el dinero del petróleo, del oro y de todo, solo esa gestión, ese gobierno, ese régimen es una dictadura, pero para poner en el contexto esos líderes que estaban allá, lo único que hicieron fue hundir un país con tanto potencial. Y Bukele, un país que venía de abajo, que estaba literalmente cayendo en picada, ha comenzado a levantarlo en muy poco tiempo. Siempre recordemos esto, porque la jugada de la oposición es intentar hacer ver como que no se ha avanzado. Cuando hay resultados, ellos incluso dicen que eso no vale, que deberían haber hecho más. Pero recuerden cuánto tiempo tuvieron ellos y no hicieron nada, absolutamente nada. Esta noticia nos muestra, según El Economista, este medio de comunicación nos habla del crecimiento en la economía por apostar al turismo. Recuerden que esto es importante. El Salvador ha apostado en el turismo, ha mejorado la infraestructura de espacios bonitos para el país. Todo esto porque ellos están teniendo como principal objetivo crecer en turismo. No es como el caso de Venezuela, que yo les comentaba. Venezuela tiene recursos como oro, petróleo, todo esto. Ellos tienen otros recursos con los que pueden hacer crecer el país. También tienen un potencial enorme en turismo en Venezuela. Pero El Salvador está apostando eso. Por eso es que cuando se ve que Bukele está invirtiendo en todo esto, que la oposición no comprende esto. Esto es muy importante. La oposición no comprende esto que está haciendo Bukele, invirtiendo en el país para que sea bonito, para que tenga espacios, para que las playas puedan venir gente a hacer surf, porque Bukele está apostando por el turismo. La oposición, que es muy bruta, no entiende que esto, teniendo en cuenta que el país no tiene muchos recursos, es un objetivo, una meta muy importante que nos puede traer recursos de toda esa gente que se da cuenta que El Salvador es un país hermoso. Por eso es que ahí fácilmente nos damos cuenta de las visiones retrógradas que ellos tienen. Cómo ellos no pueden ver eso que está haciendo Bukele. Entonces hablan de que Bukele lo que está invirtiendo es en propaganda, que eso de invertir en esos lugares bonitos para que se vea todo hermoso y para que cuando llegue el turismo pueda sentir que no, este país es de los más bonitos que he visitado. Ellos no entienden esto. ¿Y saben qué es curioso en esta situación? ¿Quién sí lo ha entendido? ¿Quién sí ha entendido que El Salvador está mejorando muchísimo y que quién diría que deberíamos a ellos admitirlo? Por ejemplo, ONU Turismo. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas ha sido en sus departamentos, principalmente las organizaciones de derechos humanos controladas por la ONU han atacado mucho a Bukele. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la ONU Turismo. Yo no pensaría, la ONU, las Naciones Unidas nos dicen que en El Salvador hay una malvada dictadura que violan derechos humanos, todas estas organizaciones, pero cuando hablamos de ONU Turismo nos dicen, nos confirman a El Salvador entre los 3 destinos con mayor crecimiento de visitantes. El Salvador sigue fortaleciendo su presencia en el escenario turístico internacional tras ser ubicado entre los países con mejores desempeño en la llegada de visitantes en el primer trimestre del año, con los datos más recientes del barómetro de la ONU Turismo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque estas son las pruebas
de que el país está creciendo. Por eso el pueblo salvadoreño sigue apostando por el presidente Nayib Bukele, porque sí están viendo los resultados. Y aquí, por ejemplo, es importante que no les estoy mostrando un reportaje, un informe directamente del gobierno. Les estoy mostrando de una organización que principalmente ha sido bastante crítica con el presidente Nayib Bukele y que de paso, cuando se trata de hablar del turismo, han tenido que admitir la verdad. Está creciendo en turismo y está allí entre los 3 destinos con mayor crecimiento de visitantes. Esto nos demuestra que incluso los críticos del presidente Nayib Bukele están teniendo que admitirlo. Por ejemplo, esta noticia salió hoy y me parecía también importante señalarla porque también ves una noticia que nos muestra a las Naciones Unidas. Y dice, el presidente Nayib Bukele se reunió con el director de la OMS, el doctor Yarbas Barbosa, quien le entregó el reconocimiento a El Salvador como el primer país centroamericano en eliminar el tracoma como problema de salud pública. El tracoma es una enfermedad, una bacteria que deja a las personas ciegas. Y en El Salvador esto ha sido controlado, lo eliminaron. Y uno pensaría que no es tan relevante, o sea, evidentemente es muy relevante, es un tema de salud, pero lo relevante, lo que quiero mostrarles es que nuevamente las Naciones Unidas, teniendo que reconocer que se está haciendo un buen trabajo por allí, que hay una gestión muy importante esto, porque uno puede decir que las Naciones Unidas literalmente le ha declarado la guerra, pero en otros departamentos, cuando no son los de derechos humanos, están reconociendo, incluso aquí resaltando el trabajo del presidente Nayib Bukele, lo vimos en turismo y ahora lo vemos de la OMS. ¿Qué opinan ustedes? Voy a leerlos. Y esto es lo que siempre hablamos del efecto Bukele. ¿Qué está generando esta buena gestión? ¿Qué está generando ese buen trabajo? ¿Por qué los salvadoreños quieren apostar nuevamente por el presidente Nayib Bukele? ¿Por qué los ciudadanos de otras naciones, los venezolanos como yo, quisiéramos que nos lo prestaran, que nos uniéramos y que lideraran las 2 naciones? Porque lo está haciendo muy bien. Ese es el efecto Bukele. Existe el efecto Bukele, que dio inicio en 2019 con la elección del presidente Bukele aquí en El Salvador. Luego se dio la elección de Milei en Argentina, Kast en Chile, Noboa en Ecuador, Fujimori en Perú, Abelardo de la Espriella en Colombia. Y eso que nos está mostrando, una fuerte tendencia por líderes que promueven la ley y el orden, porque Latinoamérica como tal está despertando y El Salvador ha iniciado esto. El presidente Bukele ha iniciado esto, porque cualquier otro mandatario pudiera estar en el poder y no se hubieran alcanzado los logros que se han alcanzado aquí si no es por el presidente Bukele. Él es quien ha llevado a cabo este plan, quien ha tenido la iniciativa y la valentía de sacar adelante al país y de marcar un referente regional y mundial, el cual estamos observando manifestarse en toda la región y muy pronto, primero Dios, también en Brasil. Primero Dios, también en Brasil. Brasil también se va a sumar a esto, pero es importante porque todos esos logros son la razón por la que el pueblo sigue queriendo apostar, respaldar a ese líder que es el único con el que han visto un cambio real. Aquí vamos a terminar con este video. El presidente Nayib Bukele habla sobre las críticas de El Salvador por la reelección indefinida. ¿Qué opinas? Vamos a ver aquí. Muchos argumentan que la mayoría de los países que permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno son democracias parlamentarias y resulta interesante que presenten ese sistema como superior. Es importante que esta voz suena de inteligencia artificial, pero es justamente lo que dijo el presidente Nayib Bukele hace 10 horas en su posteo, para que tengan en cuenta. Sí, este es un video que realizaron la voz con IA, pero leyendo o diciendo lo que dijo el presidente Nayib Bukele aquí, para que no crean que esto es manipulado. Sí, evidentemente es con IA, pero toman literalmente las palabras del presidente Nayib Bukele. Vean, aquí muchos argumentan que la mayoría de los países que permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno son democracias parlamentarias, para que tengan en cuenta allí que sí lo dijo el presidente Bukele. El simple hecho de agregarle la palabra democracia como adjetivo no lo convierte automáticamente en un sistema más democrático. De hecho, una de sus principales características es que el pueblo no elige directamente a su jefe de gobierno. Llámese primer ministro, como en el Reino Unido, presidente, como en España, o canciller, como en Alemania. Es el partido político o la coalición de partidos quien lo designa. Ese mismo partido puede removerlo y sustituirlo por otra persona, incluso por alguien que la población apenas conozca o por quien jamás haya votado directamente. Ese sistema puede funcionar bien o mal. Puede ser sumamente exitoso o no. Ese sería otro debate. Pero por definición, no es más democrático que la elección directa del jefe de gobierno por parte del pueblo, entendiendo la democracia en su sentido esencial, el poder del pueblo.
En segundo lugar, algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas. Además, nuestras elecciones han sido observadas por miles de representantes internacionales. Ningún organismo multilateral, ni un solo país del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ha declarado que no hayan sido elecciones libres, transparentes y democráticas. Al final, cada pueblo elige su propio camino. Y prácticamente todos los países han modificado sus constituciones. En muchos casos, esos cambios ocurrieron mediante guerras, golpes de Estado o procesos violentos, no por medio de una fiesta cívica en las urnas, como lo hicimos los salvadoreños. Todos tendrán su opinión. Al final, serán los resultados los que determinarán si los salvadoreños elegimos un buen camino y sobre todo si elegimos uno mejor que el que llevábamos antes. Dios los bendiga y ojalá también encuentren su camino. Palabras muy importantes. Esta fue la defensa del presidente Nayib Bukele ante esta crítica que le dijeron de que se había unido al club de Nicaragua y de Venezuela por la reelección que se va a aplicar en El Salvador. La diferencia es que en Nicaragua y en Venezuela el pueblo hoy no decide quiénes son sus gobernantes, mientras que en El Salvador los salvadoreños están eligiendo directamente el presidente que más respaldo tiene en nuestra región completamente, es el presidente más apoyado. Mientras esa gente en Venezuela no puede elegir, en El Salvador los ciudadanos están eligiendo al que más representa lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque literalmente su respaldo es del 90%. Literalmente es el presidente que otras naciones quieren tener, incluyendo, por ejemplo, ya que citábamos a Venezuela, los venezolanos encantados con Bukele. Y este fue el mensaje que le respondió el presidente Nayib Bukele, que argumentó ante la respuesta que le dio a esta señora Carolina Jiménez Sandoval, que decía: países con reelección indefinida en América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Que quede muy claro a qué club entra ahora Nayib Bukele. Bukele respondió, les dijo: también la tiene Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, todos estos países, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal, porque claro, aquí ella pudo poner Bukele se une a este club en donde está también Alemania, Reino Unido, Canadá, pero no, ella prefiere poner las dictaduras que no se parecen en nada a lo que está pasando en El Salvador, y se lo digo yo que soy venezolano. Pero entonces, ante esto, la gente comenzó a hablar de que evidentemente en estos países principalmente se gobierna bajo una democracia parlamentaria. Un sistema en el que elige al primer ministro, que es el que más o menos trabaja como el presidente, es el parlamento. Y entonces Bukele en toda esta situación pone en la discusión, ¿no creen que es más democrático que el pueblo pueda elegir directamente a quien quiere que los gobierne, a que sean un montón de políticos parlamentarios que elijan quién va a ser y que lo puedan quitar cuando ellos quieran, sin ni siquiera que sea el pueblo quien lo decide? Les pregunto a ustedes qué opinan sobre esta situación. ¿Les parece más democrático a ustedes elegir al gobernante que quieren para su nación, o que sean un montón de políticos, un montón de parlamentarios, como pasa en este sistema